A ver, la idea de estos ejercicios es que hay que saber cómo graficarlos. Hay que entender el enunciado. No todos los ejercicios van a venir con el gráfico. Hay que entender los enunciados. Acá dice, un edificio proyecta una sombra de 20 metros de longitud. O sea, vos tenés el edificio y este edificio te proyecta una sombra. Esta sombra es de 20 metros. Dice, si el ángulo de la punta de la sombra a un punto en la parte alta del edificio es de 69 grados, significa que yo me paro acá en la punta de la sombra. Y yo miro hacia la punta del edificio y este ángulo vale 69. ¿Sí? Entonces, ¿qué altura tiene el edificio? Yo tengo que determinar este valor de acá, la altura. ¿Sí? Entonces, siempre lo que hay que hacer es fijarse qué relación trigonométrica relaciona los datos que tengo. Respecto de este ángulo de acá, yo tengo este lado, que sería el adyacente, y este el opuesto. Por lo tanto, la relación trigonométrica va a ser la tangente del ángulo. La tangente siempre va a ser el opuesto sobre el adyacente. La tangente de 69 grados va a ser igual a la altura sobre 20 metros. Lo único que tengo que hacer es despejar. 20 metros por la tangente de 69 grados es igual a la altura. Y eso me da que es, veamos, 20 por tangente de 69. 52,10 metros. ¿Te dio eso? Sí. Perfecto. Una torre de 50 pies está en la orilla de un río. Ya tenés tu torre de 50 pies, ¿no? Vamos a hacerlo más acá. Tengo esta torre, esto mide 50 pies. Dice que está en la orilla, está en la orilla de un río. El ángulo de elevación entre la orilla opuesta y la punta de la torre es de 37 grados. O sea que te paras acá. Acordate siempre que el ángulo de elevación es hacia arriba. ¿Sí? Siempre que te dicen el ángulo de elevación, quiere decir que sobre tu horizontal es hacia arriba. Elevación, justamente. Dice que es de 37 grados ese ángulo. Y a vos te pide que calcules esto de acá. De vuelta, es tangente. ¿Por qué? Porque tengo este ángulo, tengo el opuesto y tengo el adyacente. O sea que sea la tangente de 37 grados es igual a 50 pies sobre X. Por lo tanto me Y queda ahora despejo, ¿no? X despejada, claro. Me queda 50 pies sobre tangente de 37 grados. Y X es igual a 50 dividido 66,35 metros. O sea que ese es el ancho que tiene el río. Un topógrafo usa un geodímetro para medir la distancia en línea recta desde un punto G en el suelo hasta la cumbre de una montaña. Con la información de la figura, calcular la altura de la montaña. O sea que yo tengo que, desde este punto G hasta la cumbre, hay 8.000 pies de distancia. Y el ángulo es de 22 grados. A mí lo que me están pidiendo es la altura. Entonces, de vuelta, ¿qué función trigonométrica me relaciona? Este ángulo me relaciona el lado opuesto, y en este caso sería la hipotenusa. Sería el seno. Entonces yo tengo que el seno de 22 grados es igual al opuesto sobre 8.000 pies. ¿Despejás? 8.000 pies por el seno de 22 grados
va a ser igual a la altura, y eso me da que es... Me da que la altura es igual a 2.996,85 pies. ¿Sí? Los observadores de dos pueblos a cada lado de una montaña de 4.000 metros de altura miden los ángulos de elevación. Entonces es el ángulo de elevación. Acuérdate que es respecto del horizontal hacia arriba. Miden los ángulos de elevación entre el suelo y la cumbre de la montaña. Suponiendo que los pueblos y la cumbre de la montaña están en el mismo plano vertical, calcule la distancia entre ellos. O sea, a mí lo que me está pidiendo es calcular esto de acá. ¿Sí? La distancia de ambos. Yo puedo decir de que esto para mí es X, ¿no? Entonces puedo decir que todo esto de acá abajo es Y. ¿Sí? O puedo decir, qué sé yo, voy a decir que esto es Z. Entonces, desde este pueblo hasta la distancia vertical que yo tengo lo llamo X, y de acá hasta acá, esto lo llamo Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Vos fíjate que tenés estos datos de acá. Ah, bueno, este es más directo, pensé que le faltaba algún dato. Entonces, ¿qué relación trigonométrica yo tengo? Que me relacione esto de acá, que es la altura de la montaña, con este ángulo y este lado. ¿Sí? Sería tangente. Entonces yo puedo decir que la tangente de 28 grados es igual a 4.000 metros sobre la distancia que yo tengo de acá hasta acá, hasta el punto vertical, que es X. Entonces yo tengo que X es igual a 4.000 metros sobre tangente de 28 grados, y eso me da 7.500, lo hago redondeado, 7.522 metros. ¿Sí? Es 7.522,90. Vamos a hacer 7.523, porque es 7.522,90. Hago lo mismo con esto de acá. Yo que tengo que tangente de 46 grados va a ser igual a el opuesto, que es h, que son 4.000 metros, sobre I. O sea que I va a ser 4.000 metros dividido tangente de 46 grados. Y esto es igual a 46. 3.863. Van a ser valores aproximados. Yo, para hacer números enteros, es 3.862,75, lo acerqué a 3.863. Pero solamente lo hago en esta oportunidad. ¿Sí? Después me ponen los números exactos. Entonces, el valor Z, que es la distancia que hay entre los dos pueblos, va a ser igual a 7.523 metros más 3.863 metros. Entonces esto me queda 6, 8, 3, 11. La distancia entre ambos pueblos es de 11.386 metros. Una bandera está en la orilla de un acantilado de 60 metros de altura, ¿sí? En la orilla de un río de 40 metros, o sea, tenés un río de 40 metros. Un observador en la orilla opuesta del río mide un ángulo de 9 grados entre la visual a la punta del asta y su visual a la base del asta. O sea, la persona está acá y entre la visual que tiene en esta punta del asta y la base del asta
lo que tiene es eso, ¿no? Un ángulo de 9 grados. Y a mí lo que me están pidiendo es que yo tenga que calcular este valor de acá. Entonces, ¿qué te conviene hacer? Lo primero que yo haría, ¿no?, es determinar este ángulo de acá. ¿Sí? ¿Por qué determinaría ese ángulo de ahí? Porque después yo podría calcular cuál es todo este ángulo en total. Entonces, ¿qué relación trigonométrica me relaciona este lado y este lado? Fíjate que nuevamente esto es el opuesto y esto es el adyacente. Entonces yo puedo decir que la tangente del ángulo, que desconozco, es igual a 60 metros sobre 40 metros. ¿Sí? O sea que la tangente del ángulo aquel va a ser igual a 3 medios. Pero yo necesito el ángulo. Entonces es cuando caes a la función inversa. El ángulo va a ser el arco tangente de 3 medios. ¿Sí? El ángulo va a ser igual a shift me dice que es igual a 56,30 grados. ¿Sí? O sea, yo sé que esto son 56,30 grados. Ahora, teniendo ese dato, yo sé que la suma de los dos ángulos, o sea, todo este ángulo de acá, ¿cómo lo hago? Te lo pongo con otro color. Todo este ángulo de acá, ¿qué va a ser? La suma de estos dos ángulos, de 56,30 más 9 grados. O sea que yo sé que ese ángulo, ¿a cuánto va a ser igual? A 65,30. ¿Sí? Entonces, mi nuevo ángulo, que lo puedo llamar alfa, es 65 grados, 65,30 grados. ¿Qué hago? De vuelta, hago la relación trigonométrica que tengo. Pero, fíjate, yo tengo este valor y yo puedo calcular toda esta distancia de acá. ¿Sí? ¿Para qué calculo toda esa distancia de ahí? Porque si yo tengo esta distancia, después, si le resto estos 60 metros, voy a tener cuál es el valor de la altura del asta. Entonces, otra vez, la relación trigonométrica que me va a relacionar eso va a ser la tangente. Entonces tengo que tangente de 65,30 va a ser igual al opuesto, que va a ser toda esa distancia, que la llamo D, sobre los 40 metros. Por lo tanto, tengo que 40 metros por tangente de 65,3 grados es igual a la distancia, y la distancia va a ser igual a 86,96 metros. ¿Sí? Pero yo necesito saber cuál es la altura del asta. Y bueno, yo que sé que la distancia esa es igual a 60 metros más la altura del asta. O sea que tengo que 86,96 metros menos 60 metros es igual a la altura que va a tener el asta, ¿sí? Y eso me va a dar 26,95. 26,96 metros. Qué lento que estuve, tuve que hacer la calculadora, quiere decir que estoy bastante cansado. Entonces quiere decir que esa es la altura del asta.